Bienvenidos todos los ministros de la luz, continuamos con nuestro estudio de la Biblia. Estamos en el Tanaj, conocido como Antiguo Testamento, en la sección de la Torá, es decir, los 5 libros de Moisés, también conocido como Pentateuco y como Humash, para que tome su Biblia, un lápiz, cuaderno y tome apunte de la lección del día de hoy. La porción de maná que el Todopoderoso nos da para este Shabbat, este día santo, un día especial, la señal entre el Eterno y su pueblo, es el capítulo 10 del libro de Vayikra, traducido en su Biblia como Levítico. Hemos estado viendo ya por 4 clases aproximadamente el día 1 del mes 1 del año 2450, es decir, el segundo año de Israel salir de la tierra de Mizraim, de la esclavitud de Mizraim. La narrativa, Moshe ha hecho bastante escritos sobre este día porque es un día especial, este día 1. Es el 8º día también denominado porque Aarón, sus vestiduras, sus hijos y sus vestiduras fueron consagrados durante 7 días. Recordemos que esos 7 días comenzaron el día 23 del mes 12 hasta el día 30 del mes 12 del año 2449. Nosotros nos encontramos en el jubileo 49. Un jubileo son 50 años, es un periodo, un ciclo de tiempo en el cual se contaban 50 años y se daba la libertad al pueblo para que regresaran a sus lugares donde ellos vivían. Y recordemos que entonces Moshe levanta el Mishkan, las tablas de acacia bañadas de oro, la pone sobre sus bases, levanta todo este perímetro, pone las cubiertas sobre esta residencia, la sobrecubierta, el velo divisorio, mete el arca con las tablas de los testigos o las tablas del testimonio dentro de esta caja, pone la tapa que tiene los querubines, de donde el Eterno va a hablar con Moshe ahora, de aquí en adelante, y con Aarón después, y pone el velo divisorio del lugar santo de santos, del lugar santo. Ordena el lugar santo, la menorá, la mesa, el altar del incienso, todo de oro, recordemos, y pone el velo que está sujetada en 5 columnas y termina de levantar este Mishkan, va al patio, ordena el altar, pone la fuente, establece la fuente de cobre y está todo listo. Se llama al pueblo, se llama Aarón, traen sus acercamientos, se hacen los procedimientos de los acercamientos, se le quita la luz de los ojos a estas víctimas y está todo listo para que el esplendor del Eterno se manifieste en la nube. Se manifiesta la nube, llena toda la tienda, todo el perímetro de las cortinas de lino. Después se retrae solamente hacia el Mishkan, solo hacia la residencia. Es cuando Moshe hace ingreso con Aarón. Se le da las instrucciones a Aarón de que encienda las lámparas. Y Aarón enciende las lámparas. Yo quiero que usted vaya con su Biblia antes de que comencemos al capítulo 40 del libro de Éxodo, al verso 25. Vamos con nuestra Biblia, el libro de Éxodo, capítulo 40, verso 25, porque yo necesito aclarar un tema. Nosotros sabemos que a medida que vamos estudiando, las escrituras se tienen que ir abriendo para nosotros, para ir entendiendo, comprendiendo que no pueden haber versos que se contradigan entre sí. En Éxodo 40, verso 25 dice: y encendió las lámparas delante del Eterno como el Creador lo había mandado a Moshe. Este verso está haciendo mención en el día 1 del mes 1 del año 2450. Se entiende de que Moshe es el que enciende las lámparas, pero estudiando las palabras que se está utilizando en la palabra Alá, pero esta palabra también se puede traducir como establecer, como preparar, como colocar. Entonces, lo que quiere decir el verso es que Moshe colocó las lámparas, colocó la menorá, colocó las lamparillas, apuntando hacia el frente donde era que tenían que iluminar. Y es eso lo que está diciendo este capítulo
40, el verso 25, Moshe no las encendió, Moshe las preparó. ¿Por qué? Entonces estamos aquí, Moshe estaba levantando el Mishkan, puso todo en orden y hace ingreso con Aarón el mismo día. Aquí estamos en el mismo día. Eso, vamos a Levítico, capítulo 8, verso 3. Capítulo 8, verso 3. Y dice, y aquí vamos a leer. Y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. No, perdón, es Números, capítulo 8. Números, capítulo 8, verso 3. Dice, y Aarón lo hizo así, encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas como el Eterno lo mandó a Moshe. Y vemos que fue Aarón el que encendió las lámparas. Sería ilógico de que Moshe haya prendido las lámparas el mismo día y después haya dejado todo listo, sale, se manifiesta el Eterno, entra con Moshe y que Aarón nuevamente hubiera encendido las lámparas. Si ya estaban encendidas por Moshe, sería... no concuerdan esos versos. Entonces entendemos que Moshe las prepara, la ubica, las coloca en el lado sur, era donde estaba la menorá, y Aarón cuando ingresa con Moshe las enciende. Además en ese momento a Moshe se le dieron más instrucciones que tenía que hacer con los levitas, ciertas cosas, y se le dio además ciertas instrucciones de los levitas que tenían que hacer para la purificación. Salen del Mishkan y todo el pueblo entonces vio el esplendor del Eterno que estaba sobre la nube porque ya el pueblo había sido aceptado. Sale fuego de esta nube como un relámpago, describe Flavio Josefo, y consume estas víctimas que habían sido preparadas. Entonces hemos visto todo esto en el primer día y hoy continuaremos con el día 1 del mes 1 del año 2450, también llamado el día octavo, después de la consagración de Aarón y de sus hijos. Estaba toda la congregación en la puerta de la tienda del encuentro. La tienda del encuentro es todo el perímetro de las cortinas de lino de 100 codos de largo por 50 codos de ancho. El Mishkan es el que mide 14 metros por aproximadamente 4 metros 20 de ancho y son de forma rectangulares. Damos comienzo entonces a el capítulo 10 de Levítico. Recordemos que estuvimos en Números, capítulo 8, ahora regresamos porque el orden cronológico de los acontecimientos lo demanda de este modo. Abra su Biblia, capítulo 10, libro de Levítico, dice verso 1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno sus incensarios y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante del Eterno fuego extraño que él nunca les mandó. Que vemos que ya estaba empezando el oficio de Aarón, el gran ministro, y de sus hijos, los ministros. Aarón tenía 4 hijos, acá se está describiendo a Nadab y a Abiú. Y dicen que los hijos de Aarón toman un fuego extraño que el Eterno no le había ordenado y lo traen delante del Creador, algo que él no había ordenado. Toman el incensario, es un brasero que pertenecía a Aarón y a sus hijos, que eran los únicos que tenían la autoridad para quemar incienso delante del Eterno. Ellos le echan fuego entonces y le ponen incienso encima y ofrecieron una ofrenda al Eterno que nunca había sido ordenada. Lo llamativo puede ser de que este fuego que ponen en sus braseros no haya sido fuego del altar, porque el fuego que se debía poner en los incensarios era el fuego santo, ese fuego sagrado que permanecía en el altar día y noche. Entonces, lo más probable es que estos hombres hayan sacado fuego de otro lugar. No se dice de dónde, nada, solamente se dice que tomaron fuego extraño, pero lo más probable, al ser extraño, no era del altar de
cobre donde se realizaban todo este tema de las víctimas. Y es por esto que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque es muy peligroso en el servicio del Eterno apartarse de las instrucciones que el Eterno prescribe. Es muy fácil desviarse de todos estos mandamientos que le habían sido dados a Aarón y a sus hijos como ministros, y en nosotros puede pasar lo mismo. Y si nosotros incluimos, agregamos alguna cosa que el Eterno no pidió, juicio va a caer sobre nosotros. Y ese juicio, ese fuego, nos consumirá tal cual consumió a Nadab y Abiú. El nombre Nadab significa liberal. El nombre Abiú, lo voy a anotar, Nadab, el nombre Nadab, para que usted lo note, Nadab, esto es igual a liberal. Liberal. Y Abihu es padre de él. Padre de él. Padre de él. Entonces el nombre de Nadab ya dice algo que es liberal. Al parecer estos hombres querían brillar por sí solos, ya estaban inventando su propio culto, como a muchos les gusta tener gloria, tener el aplauso de las demás personas, y toman incienso para brillar y toman un fuego extraño que el Eterno no le había mandado. Querían gloria, pero ellos fueron consumidos, porque el único que debe tener la gloria, el único que debe ser exaltado por todos, por toda la humanidad y por toda su creación, es el Eterno. Y acá estos hijos de Aarón, tenía 4, y fueron 2 fulminados por el fuego. ¿Por qué? Porque buscaron a lo mejor su propia exaltación. Verso 2. Y salió fuego de delante del Eterno, y los quemó, y murieron delante del Creador. El fuego es un simbolismo de juicio. El fuego tiene que ver con el fuego sagrado del Eterno, y tal cual como a Sodoma y Gomorra descendió fuego del cielo cuando hizo juicio el Eterno por todo lo que pasaba en esa ciudad, el egoísmo que había, la abundancia de pan y el egoísmo. Entonces lo mismo sucede con estos dos, haciendo referencia siempre el 2 tiene que ver con testigos, y vemos que sucede lo mismo con ellos, que hay juicio. Esto es un ejemplo para que toda la iglesia, para que todo el pueblo de Israel, los sacados fuera de la tierra de Egipto, de la esclavitud, vieran que estas personas que eran consagradas, ya estaban apartadas, su único servicio era para el Eterno, tienen mayor responsabilidad porque están representando al Creador. Tienen que tener un comportamiento ejemplar delante de los demás para que la congregación vea que el Eterno se santifica en los que le sirven. Sale fuego entonces, como ese mismo fuego que consumió las ofrendas que estaban encima del altar, el holocausto, la grosura, todo lo que se había hecho en lo que se había pedido en el capítulo 9 de Números, que en el libro de Levíticos capítulo 9 vimos que se habían solicitado estas ofrendas. Ahí lo vamos a ir viendo a través de los versos. El incienso para ser quemado recordemos que el incienso tenía un lugar, un horario establecido por el Creador, y además tenía una composición especial, era todo normado, no podía llegar con cualquier medida, con cualquier incienso, a rendirle una ofrenda al Creador.
Recordemos que se ofrecía a la salida del sol, cuando se está comenzando la mañana, y también al atardecer. El comienzo, lo más probable es que es al atardecer, porque es cuando comienza el día, en el crepúsculo de cada día. Estamos comenzando un nuevo día, como lo designa el Creador, y la continuación en la mañana, que es lo que continúa al día que está comenzando. Y esto... Este incienso, recordemos que se realizaba en el altar de oro que está dentro del Mishkan, delante del velo que divide los dos lugares, el lugar más santo del lugar santo. Y le voy a pedir que vayamos con nuestra Biblia, el libro de Éxodo, capítulo 30, verso 7. Libro de Éxodo, capítulo 30, verso 7. Voy a leer hasta el verso 9. Dice: y Aarón quemará incienso aromático sobre él, o sea, sobre el altar de oro, cada mañana. Cuando aliste las lámparas, la quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo, delante del Eterno por vuestras generaciones. Ahí está dando la descripción. Y el verso 9 dice: no ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación, refiriéndose a vino o aceite. Vemos que tenía sus normativas, su horario, sus especificaciones que debían ser respetadas por los ministros. Verso 3. Entonces dijo Moshe a Aarón: esto es lo que habló el Eterno, diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Y Aarón calló. Esto lo dice en el libro de Éxodo, en el capítulo 18. Los que serán sus ministros para servir en el santuario eran los que lo representaban, y eran los que estaban santificados porque Él los escogió, Él los apartó para su servicio. Y también en el libro de Éxodo, para que me acompañe con su Biblia, al libro de Éxodo, al capítulo 29, verso 44. Libro de Éxodo, capítulo 29, verso 44. Dice así: y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar, santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Ahí vemos que el Eterno santifica a Aarón y a sus hijos, además del tabernáculo, para que puedan ejercer el servicio en este lugar. Y es el mismo Eterno quien los elige. Moshe, aquí en el verso, está reconociendo la santidad de Aarón y de sus hijos. Y Aarón guardó silencio al escuchar la palabra de Moshe. Y lo más probable es que Aarón, lo más probable es que estaba lamentando esto, estaba quizás llorando amargamente por lo que estaba sucediendo con su familia, con sus hijos. Y todo esto, lo que estamos viendo en este verso, lo que quiere decir es que el que se acerque o quiere ser ministro del Creador tiene que estar apartado completamente. Tiene que ser un ejemplo, entonces, un reflejo del Creador para el pueblo o para los que te rodean. En este caso, para nosotros tenemos que ser un ejemplo. Si queremos servir al Creador y apartarnos, tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos, con lo que vemos, con lo que escuchamos, nuestra forma de vestir, y porque siempre seremos observados por los demás, y porque es por medio de las personas que le sirven al Creador, es por medio de nosotros que se santificará, y no podemos actuar de acuerdo a nuestra voluntad, sino a lo que el Eterno nos pide hacer. Tenemos que dejar nuestro corazón, nuestro malvado corazón de un lado, y obedecer los mandamientos del Creador, obedeciéndolos. Esa es la clave de
toda la palabra, estudiar la instrucción, es para encontrar la santidad. Y la santidad se adquiere a través de la obediencia, no de decir que uno cree en Dios, sino de obedecer sus mandamientos, sus solemnidades, sus reglamentos, todo lo que Él nos da para nuestro bien, para que con eso nos da vida, nos da luz para que seamos diferentes en este mundo de tinieblas en el que estamos. Verso 4, y llamó Moshe a Michael y a Elitzafán, hijo de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del lugar sagrado, fuera de la tienda. Vemos que está llamando a los tíos de Aarón, no lo podía sacar su hermano porque sus hermanos estaban consagrados, no podían tocar muertos, queda Eleazar e Itamar, ellos no podían ser partícipes, por eso que llama a sus tíos para que los saquen con sus túnicas. Vamos a una cortita genealogía les voy a hacer. Jacob tuvo a Levi, Levi tuvo a Gershón, Levi tuvo a Coat, y también tuvo a Merari. Ya vamos conociendo estos nombres porque lo hemos visto ya bastante. Tenemos que Coat, recordemos que Coat tuvo a Yitzhar, tuvo a Hebrón, tuvo a Anram, y tuvo su cuarto hijo, que fue Uziel. Y Uziel tuvo a Mishael, que es uno de los que llama Moshe para que saquen los cuerpos de los hijos de Aarón, Michael, y el otro hijo de Uziel es Elitzafán. Y estos serían los tíos de Aarón. Anram, recordemos que tuvo a Miriam, a Aarón y a Moshe. Entonces, ellos son primos, Michael con Elitzafán son primos con Aarón, y Aarón recordemos que tuvo a Nadab, a Abiú, a Eleazar, e Itamar. Entonces, está hablando de que los tíos sacaron a los sobrinos, a Nadab y a Abiú, entonces, que fueron consumidos por el fuego, y a Aarón le quedó como hijo Eleazar e Itamar. Ahí tenemos la familia. Eleazar, recordemos que tuvo como hijo a Finés. Lo vamos a anotar. Tuvo a Finés. Eleazar tuvo a Finés. Finés tuvo como hijo a Abisúa. Y Abisúa tuvo como hijo a Buki. Y Buki tuvo a
Uzi. Ahí tienen un poco de la genealogía de los este grupo eran los ministros. De acá va a salir Aarón, era el sumo sacerdote, después va a ser el sumo sacerdote Eleazar, y de acá van a estar los ministros, ellos van a ser los ministros, y acá todo el resto son Levíim. Ya lo vimos el Shabbat pasado. Se cree, por lo que entiendo en el verso, de que los tíos sacan a sus sobrinos con las mismas túnicas que llevaban puestas los hijos de Aarón, y los sacan fuera de las paredes de la tienda del encuentro. Los llevan al campo, fuera de las paredes de la tienda, a un lugar. Verso 5. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera al campo, como dijo Moshe. Y vemos que en Levítico 8:13, para que me acompañe con su Biblia, libro de Levítico, capítulo 8, verso 13, dice lo siguiente: después Moshe hizo acercarse los hijos de Aarón y le vistió las túnicas, le ciñó con cintos y le ajustó las tiaras, como el Eterno había mandado a Moshe. Ahí vemos que aparecen las túnicas que llevaban ellos, y lo más probable es que las sacan con esas mismas túnicas. Verso 6. Entonces Moshe dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar, sus hijos: no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación, pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, se lamentará por el incendio que el Eterno ha hecho. La palabra congregación que se está utilizando es la palabra edá, y al parecer la palabra edá hebrea tiene que ver con congregación, con asamblea, algo familiar. Y lo más probable es que se esté refiriendo a los líderes del pueblo de Israel, sobre los cuales podría caer una plaga si ellos hacían algo de todo lo que se está prohibiendo aquí en el rito. Les dice que el Eterno, es Moshe el que le está hablando. Entonces Moshe dijo a Aarón, a Eleazar e Itamar que no descubran su cabeza. ¿Por qué? Ellos tenían gorros que fueron dadas en el mismo día de la consagración en su cabeza. Tampoco le dice que no descubran su cabeza, que no quiten sus gorros, que no desordenen su cabello, que no fueran a raparse el cabello. Y le voy a pedir que vayamos con nuestra Biblia al libro de Éxodo, capítulo 29, verso 9. 29, verso 9, dice: les ciñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las gorras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Vemos que tenían las gorras que cuando fueron consagrados. Se les dice que no se las saquen, que no se despeinen, mucho menos que no fueran a raparse la cabeza. Tampoco deben romper sus vestidos, que era un acto que se hacía en señal de duelo en estas culturas antiguas. ¿Por qué? ¿Por qué se les prohíbe todo esto? Porque ellos estaban consagrados con el aceite de la unción. Y en algunas culturas antiguas, raparse la cabeza era un ritual común en señal de duelo por un ser querido. Especialmente esto lo realizaban los varones. Pero la casa de Israel, el resto del pueblo, sí lamentará por el incendio que el Eterno ha hecho. ¿Qué aprendemos? Aprendemos que solamente no deben hacer nada
pueden sentir tristeza por lo que estaban viviendo, ese momento tan violento de ver a sus hermanos calcinados. Y lo mismo aprendemos que Yeshua también, cuando él se lamenta por la destrucción que caerá sobre la tierra de Israel, donde va a descender fuego y azufre al final del séptimo año, cuando ya venga la destrucción de toda la tierra. Porque recordemos que se salva Lot y sus hijas cuando desciende fuego y azufre del cielo sobre Sodoma y sobre Gomorra. Si nosotros nos vamos a Génesis capítulo 14, que es donde se describe todo lo que el Eterno tiene profetizado por medio de Abraham o de sus profetas, Él nos enseña que Israel, el pueblo de Israel, el territorio de Israel, va a ser rodeado por múltiples naciones. ¿Cuál es el fin? Destruir la tierra de Israel. Eliminar al Eterno para siempre y que el mundo viva de acuerdo a las normas, a la ciencia del bien y del mal. El Eterno tiene que salvar al pueblo de Israel del cerco de numerosas naciones. Nosotros, esa es la señal que estamos esperando. Yo por lo menos, lo que yo entiendo desde que comencé ahí en el Génesis, y se describe en el libro de Génesis, en el capítulo 14, la liberación de Israel, es la gran señal que debemos estar atentos. ¿Cuándo puede ocurrir? Entre septiembre, octubre, en la fiesta de las trompetas. Por eso que debemos mirar la luna para empezar a contar nuestros meses. Celebrar la festividad de Rosh Hodesh, o de la luna nueva que se llama. Hay un periodo que desde aquí se da comienzo, pongamos que es el año 2041, un ejemplo. Desde aquí se empieza a contabilizar 7 años hacia adelante, donde la humanidad completa tendrá oportunidad para dejar el pecado. Hasta aquí tenemos el año 1, el año 2, el año 3, el año 4, el año 5, el año 6. En el sexto año de la cosecha final, termina el periodo de oportunidad para toda la humanidad de ser redimidos, de aceptar la palabra del Eterno y vivir de acuerdo a sus mandamientos. En el libro de Génesis capítulo 14, entonces, Abraham libera a Lot y a sus hijas, que es el comienzo del año 2041. Pasan 6 años, es cuando los Malachim, los mensajeros del Eterno, rescatan a Lot, que es lo mismo que va a suceder al final de los tiempos. Lot y sus hijas es el remanente de Israel, de las 12 tribus, lo que forma los 144.000. Son los 144.000 que tienen que ser sellados hasta el fin de los tiempos, el sexto año. Se derrama entonces el juicio sobre la tierra de Israel, también conocido como Sodoma. Y es lo que se quiere decir. Y es ahí cuando Yeshua se lamenta de todo eso que sucedió con Lot y lo que va a suceder en el final de los tiempos. Verso 7. Ni saldréis de la puerta de la tienda del encuentro, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción del Eterno está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moche.
Entonces tenemos varias prohibiciones que se le estaban dando a Aarón y a Eleazar e Itamar, que eran los que quedaban como ministro. Ellos tenían que desarrollar el ministerio. No descubrir la cabeza, no raparse ni despeinarse el cabello, ni quitarse mechones de la cabeza en señal de duelo. No rasgar sus vestiduras, sus vestimentas. Recordemos que andaban con ropa sagrada, porque su ropa también fue consagrada al Eterno cuando lo salpicaron con la sangre y con el aceite de la unción. Entonces no debían por ningún motivo rasgarlas, que era un rito o un acto que se hacía en señal de duelo. Y tampoco deberían salir de la puerta del lugar sagrado. Estamos hablando de toda la tienda del encuentro, ese es el lugar sagrado. Esas eran las prohibiciones que tenían, y el verso está concluyendo que hicieron conforme al dicho de Moshe. Si nosotros vamos al libro de Éxodo, capítulo 29, verso 21, capítulo 29, libro de Éxodo, capítulo 29, verso 21, dice: y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción rociará sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Ahí vemos que el verso está diciendo que ellos fueron salpicados con la sangre de estas víctimas que fueron ofrecidas en este mismo día, y la juntan con el aceite y fueron rociados. Y le voy a pedir que vayamos con nuestra Biblia, el libro de Levítico, capítulo 8, verso 30. Levítico, capítulo 8, verso 30, dice así: luego tomó Moshe del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él, y santificó a Aarón y sus vestiduras, y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Ahí lo confirma Levítico, que eso es lo que hizo Moshe. Y solo Aarón fue a quien se le derramó sobre su cabeza, sobre su cabello, el aceite de la unción. Recordemos que Aarón es el primer Mashiach, el ministro Mashiach que el Eterno consagró. Y que a los hijos solamente se les salpicó con el aceite de la unción y con la sangre de las víctimas. Y obedecieron, obedecieron los dichos de Moshe. Verso 8, y el Eterno habló a Aarón diciendo. Ahora vemos que el Eterno le está hablando a Aarón. Moshe en este momento no le habla a Moshe, le habla directamente a Aarón esta instrucción. Verso 9, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en la tienda del encuentro, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. ¿Qué le está diciendo? Que ustedes, los ministros, no beberán vino ni bebida fuerte cuando entren en la tienda del encuentro, cuando vayan a ministrar, cuando estén en el servicio del Eterno, no beber. Si se está realizando entonces un servicio en el lugar sagrado. Así que aquí vemos que no se está prohibiendo beber vino, ni beber algún licor fuerte, ni whisky, ni vodka, ni tequila, ni nada de eso. No está prohibiendo esas cosas. Al ver que el verso está diciendo que Aarón y sus hijos no beberán, no está prohibiendo que uno pueda beber vino o otro licor. Lo que se está prohibiendo es que Aarón y sus hijos como ministro no pueden beber ni vino ni otro tipo de alcohol, de licor, si están ministrando en el lugar sagrado, en la tienda de reunión. Esa es la prohibición, no que no se puede beber vino
ni que es un pecado beber vino, ni otro licor. Porque el fruto de la vid da alegría en las fiestas del Eterno. Se consume vino, hay vino y también licores fuertes. ¿Qué nos puede dar una sombra? ¿Qué nos puede transmitir el verso si nosotros lo leemos? Transmite que quizás los hijos de Aarón habían bebido al haber entrado después, al hacer el servicio, habían bebido. Por eso que el verso ahora está prohibiendo que se realice ese acto. Prohibido entonces cualquier licor fermentado e intoxicante a los ministros por sus generaciones, para que no mueran cuando entren a servir en el tabernáculo de reunión. Esa es la prohibición. Verso 10. Para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. ¿Para qué? Para no ministrar con insensatez. Tenemos que ser sensatos en nuestro ministerio, con raciocinio, entendiendo lo que estamos diciendo, entender qué es santo y lo que es profano o lo que no es santo. Conociendo la Torá, conociendo los mandamientos del Eterno, es como nos damos cuenta que es algo santo y que es algo profano. Y si vemos que quizás se está prohibiendo el consumo de alcohol, es porque en grandes cantidades o en pequeñas cantidades tiene el poder de distorsionar los pensamientos, distorsionar la mente de las personas y puede causar no obedecer o no enseñar correctamente la instrucción del Eterno y enseñarla de manera incorrecta, o enseñar de la mitad de un mandamiento y la otra mitad no enseñarla, enseñar lo bueno, solamente algunos derechos más que obligaciones, y las obligaciones dejarla de lado. Solamente lo bueno lo recibimos y lo demás lo vamos dejando a un lado. Debemos tener claro que debemos enseñar la instrucción del Eterno sin mezclas. Y le voy a pedir que vayamos con nuestra Biblia, el libro de Proverbios, capítulo 23, libro de Proverbios, capítulo 23, verso 31 al 33. Dice: no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente. Mas al fin, como serpiente morderá, y como áspid dará su dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Entonces podemos ver que el alcohol puede producir algunas distorsiones en nuestra mente. Lo mismo que sucedió con Israel cuando fueron seducidos por las mujeres madianitas, se les dio vino, bebidas intoxicantes. ¿Para qué? Para poder que desobedecieran la palabra del Eterno. Los cautivaban de mayor manera a estas mujeres que se ganaron a las puertas de las tiendas, le dieron vino, le dieron comida y los empezaron a seducir para que pecaran contra el Creador. Verso 11: y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que el Eterno les ha dicho por medio de Moche. Entonces, no beberán vino o alcohol o algún tipo de otro licor. ¿Para qué? Para poder enseñar a los hijos de Israel todos los mandamientos, y que no vaya quedando alguno rezagado, sino que se enseñe todos los mandamientos para el servicio, las formas de acercarse, las formas de celebrar las fiestas, las formas de no hacer daño a tu prójimo, las formas de amar al Eterno, de amar a tu prójimo, todo lo que rodea esta luz que estamos aprendiendo.
Y todos estos mandamientos se debían enseñar todos y no faltar ninguno, porque es la forma que el Eterno quiere que nosotros le sirvamos, ejecutando todas estas órdenes, poniéndolas por obra. Y se debían enseñar a los hijos de Israel, que eran el pueblo que tenía esta luz, para que ellos después la tenían que traspasar al resto de las naciones. Y eso fue lo que al final no sucedió, pero el Eterno, a través de su misericordia, igual nos enseña a nosotros que somos de las naciones. Su palabra nos está dando luz, nos está dando una perla de salvación con todo esto que estamos aprendiendo para poder ser redimidos de estas tinieblas en la prueba de la fidelidad en que estamos sumergidos. Entonces debemos hacer una enseñanza con entendimiento y lucidez, explicando todos los mandamientos y que las personas que están aprendiendo ponerlos por obra. Verso 12, y Moshe dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar, sus hijos, que habían quedado, tomad la donación que queda de las ofrendas encendidas al Eterno y comedla sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. Recordemos que en el libro de Levítico, en el capítulo 9, se le piden acercamientos al ministro y también al pueblo. Y dentro de estos acercamientos que se le pide está la ofrenda minjá, la donación de harina amasada con aceite, la cual tomó Aarón un puño, la quemó delante del Eterno. Recordemos que una ofrenda quemada es una ofrenda santísima de santa, porque se está compartiendo con el Creador. El Creador es partícipe de esta reconciliación, y la otra parte quedaba para Aarón y para sus hijos. Entonces acá está hablando del acercamiento minjá o donación, que estaba mezclada con aceite. Y vamos al libro de Levítico, vamos a verlo, libro de Levítico, capítulo 9, verso 4. Dice: asimismo, aquí le está pidiendo los acercamientos, asimismo un buey, un carnero para sacrificio de paz que inmoléis delante del Eterno, y una ofrenda amasada con aceite, porque el Eterno se aparecerá hoy a vosotros. Ahí vemos que está dando la descripción, y vamos al verso 17, aquí mismo en el capítulo 9 de Levítico, vamos al verso 17, dice así: ofreció asimismo la ofrenda minjá y llenó de ella su mano y la hizo quemar sobre el altar, además de la ofrenda quemada completamente de la mañana. Vemos que ahí Aarón ofreció el puño, y el resto que había quedado de esta ofrenda minjá era para Aarón y para sus hijos. Y ahora la instrucción, ¿cuál era? Que debían comerla ahí en el patio de la tienda del encuentro, porque era cosa santísima. Y recordemos que una de las prohibiciones de estas ofrendas encendidas es aplicar levadura, no tiene que ser ofrecida con levadura. Entonces es ahí que le está recordando Moshe a Aarón que la deben comer, que es cosa santísima, y que, ¿por qué? Porque una parte se quemaba y la otra parte quedaba para Aarón. Verso 13: la comeréis pues el lugar santo, porque esto es para ti y para tus hijos de las ofrendas encendidas al Eterno, pues que así me ha sido mandado. Acompáñenme con su Biblia al libro de Levítico, capítulo 6, verso 14. Verso 14 dice así. Dice así, vamos a leer hasta el 18, dice:
esta es la ley de la ofrenda. La ofrecerán los hijos de Aarón delante del Eterno ante el altar de cobre. Y tomará de ella un puñado de la flor de harina, de la ofrenda, de la donación, y de su aceite y todo el incienso que está sobre la ofrenda, y la hará arder sobre el altar por memorial en olor grato al Eterno. Y el sobrante de ella la comerán Aarón y sus hijos, sin levadura se comerá el lugar santo, en el patio de la tienda del encuentro la comerán. No se cocerá con levadura, la he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas. Es cosa santísima como la víctima por el pecado y como el sacrificio por la culpa. Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones en tocante. Vuestras generaciones es tocante a las ofrendas encendidas para el Eterno. Toda cosa que tocare en ella será santificada. Vemos que es cosa muy santa, que fue dada a Aarón, que fue dada a sus hijos, y es cosa santa de santa. Imagínense, si es una ofrenda santa de santa, cuando la coma Aarón y cuando sus hijos, que ya están consagrados, que están apartados, que son santos, al comer, al ingerir estos alimentos dentro de su cuerpo, ellos se volvían más santos. Eso es, porque aquí está diciendo, cosa que tocare en ellas será apartada, será consagrada, será santificada. Por eso es tan importante estas ofrendas. Tenían un valor adicional que otras cosas. Verso 13. Se lo leímos, perdón. Verso 14. Comeréis asimismo el lugar limpio, tú y tus hijos y tus hijas contigo, el pecho mecido y la espaldilla, ofrenda voluntaria, porque por derecho son tuyas y de tus hijos, dados de las víctimas de los agradecimientos de los hijos de Israel. Aquí está hablando de los acercamientos Shelem o acercamientos de agradecimiento, en su Biblia acercamientos de paz, que se le daba a Aarón su porción, el muslo derecho o la pierna derecha y el pecho mecido pertenecían a Aarón y a sus hijos y a sus hijas, para toda la familia de los ministros. Estos dos son actos de ofrecer algo consagrado al Eterno. Por un lado está la ofrenda mecida, que en hebreo es tenufá, y también la ofrenda terumá, que era un presente voluntario de parte de los hijos de Israel para Aarón y para sus hijos. El pecho y la pierna derecha, recordemos, de las víctimas de paz, pertenecían a Aarón y a sus hijos e hijas, y se debe comer el lugar limpio. Un lugar limpio puede ser el campamento del pueblo de Israel. Recordemos que este era un lugar que era considerado limpio, ya que no se permitían personas con lepra ni personas con impureza, tenían que salir del campamento. Así que, por lo menos, estas ofrendas de agradecimiento podían ser comidas en un lugar limpio, no como la que vimos recién, como la culpa, como la minjá o por la falta, que deberían comerse en el patio del templo, en el patio de la tienda del encuentro. Verso 15. Con las ofrendas de las grosuras que se han de quemar, traerán la pierna derecha que se ha de elevar y el pecho que será mecido como ofrenda mecida delante del Eterno, y será por derecho perpetuo tuyo y de tus hijos, como el Eterno lo ha mandado.
Le voy a pedir que vayamos con nuestra Biblia al libro de Levítico, capítulo 29, libro de Levítico, libro de Éxodo 29, perdón, libro de Éxodo, capítulo 29, verso 22. Verso 22 dice: luego tomarás del carnero la grosura y la cola y la grosura que cubre los intestinos y la grosura del hígado y los dos riñones y la grosura que está sobre ellos y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. También una torta grande de pan y una torta de pan de aceite y una hojaldre del canastillo de los panes sin levadura presentada al Eterno. Y lo pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos y lo mecerás como ofrenda mecida delante del Eterno. Después lo tomarás de sus manos y lo harás arder en el altar sobre el holocausto por olor grato delante del Eterno. Es ofrenda encendida al Eterno. Y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones, que es de Aarón, y lo mecerás por ofrenda mecida delante del Eterno, y será porción suya. Y apartarás el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos. Y será para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada, y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel, de sus sacrificios de paz, porción de ellos elevada en ofrenda al Eterno. Ahí vemos que fue dado a Aarón como ofrenda perpetua para él y para sus hijos. Es su porción, es su ración de alimento que fue que lo dio el Eterno por medio de Moshe. Toda esta grosura se ponían en las manos del gran ministro, la grasa hacia los órganos internos, el pecho y la pierna derecha, y él tenía que moverlo en forma vertical y horizontal, haciendo un movimiento de mecerlo. Y lo que se quemaba de todo esto que tenía en las manos Aarón eran las grosuras y los órganos internos, pero el pecho y la pierna derecha o la espaldilla derecha pertenecían a Aarón y a sus hijos. Mientras se realizan estos sacrificios, esas partes pertenecerían a Aarón y los ministros. Verso 16: y Moshe preguntó por el macho cabrío de la ofrenda para cubrir la falta, y se halló que había sido quemado, y se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos que habían quedado de Aarón, diciendo. Acá la palabra preguntó, la palabra hebrea es más bien indagó, inquirir qué fue lo que sucedió, como buscar qué había sucedido, persiguiendo, encontrar qué había sucedido con este chivo de la ofrenda para cubrir la falta. Y Moshe se enoja por dos motivos, porque el primero es porque había sido quemado, y este era el chivo que llevó el pueblo. Vamos con nuestra Biblia al libro de Levítico, capítulo 9. Levítico capítulo 9, verso 3. Dice: y a los hijos de Israel hablarás diciendo: tomad un macho cabrío como ofrenda para cubrir la falta, y un becerro y un cordero de 1 año sin defecto para ofrenda quemada por completo. Ahí vemos que se le solicita, y vamos aquí mismo en Levítico 9, vamos al verso 15. Acompáñenme al verso 15. Dice, ofreció también la ofrenda del pueblo y tomó el macho cabrío que era para la ofrenda para cubrir la falta del pueblo, y lo degolló y lo ofreció por el pecado como el primero. Ahí vemos que es de esa ofrenda de la que está indagando, inquirió Moshe. Estamos en el mismo día 1 del mes 1 del año 2450. Esta ofrenda para cubrir la falta se realizaba el procedimiento en el lado norte del altar. Se untaban los 4 cuernos de este altar
de cobre, y el resto se derramaba sobre la base del altar. De esta ofrenda se quemaba la grosura, y todo eso lo puede encontrar en el libro de Levítico, en el capítulo 4. Está todo lo que vimos sobre los acercamientos hatá, o de los acercamientos para cubrir la falta. Y si me puede acompañar con su Biblia, el libro de Levítico, capítulo 6, verso 25, vamos a leer hasta el 29, verso 25 hasta el 29, dice: habla a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley de la víctima, de la ofrenda para cubrir la falta, en el lugar donde se degüella la ofrenda quemada por completo, será degollada la ofrenda para cubrir la falta delante del Eterno, es cosa santísima. Está hablando del lado norte. El ministro que la ofreciere por el pecado la comerá en lugar santo, será comida, es decir, en el patio de la tienda del encuentro. Todo lo que tocare su carne será santificado, y si salpicare su sangre sobre el vestido, lavarás aquello sobre el que cayere en el lugar santo, y la vasija de barro en que fuere cocida será quebrada, y si fuese cocida en vasija de bronce será fregada y lavada con agua. Todo varón de entre los ministros la comerá, es cosa santísima. Es cosa santísima porque una parte se quemaba en olor grato al Eterno, convirtiéndola en una ofrenda santa de santas. Y todo lo que tocare esta ofrenda iba a ser apartado, consagrado, santificado. Entonces, ¿qué era lo que debía hacer Eleazar, Itamar y Aarón? Comer esta sangre, que aún los santificaría más para el Eterno, los haría más santos. Y dice que se debe comer en el patio de la tienda del encuentro. Se debe cocer en una vasija de barro o de cobre. Y dice que Moshe se enojó, esto se encendió en fuego Moshe, se rebulló su ira dentro de él por lo que había pasado con el macho cabrío, porque no debería haber sido quemado, debería haber sido ingerido por Aarón y por sus hijos. Verso 17: ¿por qué no comisteis la ofrenda para cubrir la falta en lugar santo? Pues es muy santa, y la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para hacer cubrimiento o reemplazo delante del Eterno. Recordemos que esto de comerse la ofrenda de la falta inadvertida era una obligación de este tipo de acercamientos. Ellos debían ingerir esta carne, ya que no se metía sangre de esta ofrenda al Mishkan, dentro del lugar santo, y menos del lugar santo de santos, y se quemaba una parte de ella, que era la grasa y algunos órganos internos del animal, y eso se quemaba como ofrenda de olor grato al Eterno. Y esto se debía comer porque era una cosa santa de santas, y porque con esta sangre se hacía expiación por el pueblo. Verso 18: ved que la sangre no fue llevada dentro del lugar sagrado, y vosotros debíais comer la ofrenda en el lugar santo, como yo mandé. Si nosotros vamos a Levítico capítulo 6, verso 30, Levítico capítulo 6, verso 30, dice: mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiere en la tienda del encuentro para hacer expiación en el santuario, al fuego será quemada. Si nosotros vemos esa prohibición en Levítico 6:30, está hablando de la prohibición de no comer la carne de ninguna ofrenda cuya sangre se metiera
en el Mishkan, cuando se salpicaba el velo y el arca del pacto. Pero habían ofrendas que se metía, que era la que llevaba el ministro, se hacía ingreso con esa sangre para hacer cubrimiento y reemplazo. Pero en este caso, cuando se introducía esa sangre de esa ofrenda a ese lugar, que era el Mishkan, después esa ofrenda se quemaba, no se debía consumir. Y acá el verso le está diciendo Moshe que ellos deberían haberla comido porque de ninguna manera esa sangre de esa víctima no había sido ingresada al Mishkan, así que lo que debían haber hecho era comerla, no estaba prohibido comerla. Verso 19, y respondió Aarón a Moshe, he aquí, hoy han ofrecido su ofrenda para cubrir la falta y su ofrenda quemada completa delante del Eterno, pero a mí me han sucedido estas cosas, y si hubiera yo comido hoy de la ofrenda para cubrir la falta, ¿sería esto grato al Eterno? ¿Qué le está tratando de decir Aarón a Moshe? Le está dando una respuesta referente a todo lo que está pasando, que comer en tristeza a lo mejor no sería agradable o placentero para el Eterno, ya que él estaba en lamento, estaba lamentando la muerte de sus hijos y a lo mejor no era un buen momento para comer, para tener esta comunión con el Creador. Él sentía culpa porque eran sus hijos, era parte de su linaje, de su familia, los que habían pecado gravemente contra los mandamientos del Eterno. Vemos que al estar pasando todo esto por Aarón, este lamento no podía simbolizar una reconciliación con el Eterno, después de la falta que cometieron sus dos hijos, Nadab y Abiú, y no se sentía digno de comer con el Creador y hacer reconciliación entre el Eterno y el pueblo. Él sentía la culpa de todo lo que habían hecho sus hijos, se sentía responsable de lo que sucedió. Verso 20, y cuando Moshe oyó esto, se dio por satisfecho. Queda entonces, Moshe queda conforme sí con la respuesta que le da Aarón, que tenía un buen punto para no haber comido este acercamiento para cubrir la falta que se había ofrecido el día 1 del mes 1 del año 2450, que es el periodo en el que estamos viviendo, que está el pueblo de Israel dando la inauguración a este lugar sagrado, está dando la inauguración al ministerio sacerdotal de Aarón y de sus hijos. Hasta aquí hemos llegado. Que el Eterno les bendiga y les guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Eterno alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Nos escuchamos al próximo Shabbat, si el Eterno lo quiere, y gracias por ver los videos.